Por aquí estamos de nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que se nos conecte gente y que esta vez sí me escuchen porque logré conseguir unos de estos así increíble como a veces la tecnología nos falla. ¿Cómo han estado? Qué bueno hoy que nos acompañen. Hoy, lunes festivo, después de un descanso grande por aquí en Medellín. Jordi ya está. Jordi, lo primero es que me digas si ya sí me escuchas. Ahora sí, mira, conseguí. Definitivamente no siempre la tecnología es lo mejor. Yo les hablaba hace un rato, cuando nos encontramos en el anterior live, del tema que hoy vamos a tratar, que es un tema que me parece realmente interesante, porque todos hablamos de vivir en conciencia y se van a dar cuenta muchísimo que las personas que nos dedicamos a temas espirituales o que tenemos de pronto un desarrollo desde el ser y desde las emociones, hablamos de los niveles de conciencia y lo importante que es para nosotros adquirir un nivel de conciencia que nos permita realmente vivir y dejar de sobrevivir. Pero aunque todo esto suena muy idílico y suena muy bonito y en lenguaje se pueden escribir frases motivacionales hermosas y se puede realmente tratar de motivar a través de la palabra de una forma en la que los niveles de conciencia te atrapen, te gusten, te seduzcan, realmente vivir en un nivel de conciencia requiere que haya trabajo, requiere que haya esfuerzo, requiere que tú estés conectado realmente con lo que eres, con lo que quieres y con cada una de tus emociones en un reconocimiento perfecto de nuestra experiencia como seres humanos, pero sobre todo llevándonos a unas vibraciones o a unas frecuencias, tanto mentales como emocionales, que nos permitan adquirir ese nivel de conciencia para poder tomar la vida a través de la paz mental, para poder tomar la vida desde otra forma, para poder mirarla con más alegría, para poder conectar a través de la emoción que me permite reconocer. Desde, él está en el otro lado del mundo, mientras nosotros estamos a las 7 de la noche, él recién está comenzando su día. Tiene unas caminatas maravillosas que fueron las que le llevaron a esa parte del mundo y hoy viene a hablarnos de caminar en conciencia. ¿Cómo estás, mi Jordi hermoso? ¿Qué hora es allá? Hola, saludos, muy buenas noches para el continente americano. Aquí son las 7 de la mañana aproximadamente. Los saludos desde la isla de Phuket, en el sur de Tailandia. Mi Olga, qué alegría verte. Lo mismo digo, además estaba viendo tus historias y vi que ayer para ti, hoy para nosotros, estuviste en uno de los sitios más mágicos del mundo haciendo una caminata de conciencia. Espectacular. Sí, este Tailandia y este Asia es mágico, realmente es espectacular. Y ayer estuve en uno de esos escenarios al sur de Tailandia, donde se parecía como Avatar. ¿De acuerdo? De esos escenarios de Avatar, que son como esas montañas cársticas, llenas como de trópico, de palmeras, pero que son montañas de roca, eso es espectacular. Ustedes no se imaginan, yo me sentía en otro lugar, en el mundo. Ay, Definitivamente, los quiero invitar para que entren al perfil y vean cómo esas montañas en la mitad del mar, no, eso es como no, fantasía. era de película, por eso es que quería arrancar con eso, porque bueno, esas son oportunidades únicas que has tenido en la vida, pero oportunidades también que has buscado y que te has atrevido a hacer. ¿Cómo llega Jordi un día viviendo en Medellín y a través de qué dice, me voy a ir literalmente al otro lado del mundo y decide emprender para Asia? Pues qué alegría, mira, la gente me pregunta, Jordi, ¿y cómo lo haces? Porque la gente dice, no, pues tendrá mucho dinero. La verdad es que parte de lo que hago es todo eso de lo que compartimos, mi Olga, es proyectar hacia el futuro. Proyectar hacia el futuro. Si lo sueñas, lo puedes hacer. Si lo sueñas, llegan las oportunidades. Recuerden que las oportunidades y los milagros en la vida ocurren cuando se cruzan dos variables. La primera es intención, cuando yo tengo una intención puesta en mi corazón, en mi ser, en mi alma, la escucho y se cruza la variable tiempo. O sea, en un lugar, en un momento específico, se cruzará la variable intención con la variable tiempo y en ese momento ocurren los milagros, ocurren los hechos. Entonces, cuando he querido emprender estos viajes, me los he puesto en mi inconsciente y en mi corazón y digo,
eso es lo que quiero. Y les voy a contar un secreto, ya que empezamos por aquí, que es muy emocionante. Me encanta porque yo soy de la idea de que lo que tú decretas se concreta, pero mira cómo tú me lo Total, estás, o sea, lo que yo total. decreto se concreto, eso es así. Imagínense, a propósito, pues esto me ha pasado ya muchas veces y parte de lo que hago también precisamente es acompañar al logro de objetivos. Entonces, estaba aquí, yo ya estuve viendo, bueno, estaba viendo en varios países en el mundo, pero en este último periplo, en este último viaje, decidí que iba a salir a indagar un poco más los bosques del mundo sobre lo que ya vamos a hablar el día de hoy. Y dije, quiero ir a vivir a otro país y ya estuve viviendo en Estambul, en Turquía, ahora estoy en Tailandia y en unos pocos días creo que me moveré a otro país, les estaré contando chisme, chisme. Pero ya lo Entonces, tienes visto, ya sí, sabes dónde, ya está hablado, claro, ya por todo. supuesto, por supuesto, por Me supuesto. encanta. Entonces, imagínense que cuando llegué yo solamente me traje 2 libros de Colombia. Me traje 2 libros de Colombia. ¿Cuáles? Uno de ellos sobre cómo caminar en conciencia con mi perro, con mi mascota. Yo no tengo perros aquí, no tengo mascotas, pero es uno de los libros que elegí porque me fascina cómo elegir, cómo caminar en conciencia con mi mascota. Y el otro libro que me traje es sobre cómo caminar, meditar y crear balance en la naturaleza, de unos monjes en Costa Rica. Ujú. Entonces me traje esos 2 libros. Entonces, de la montaña azul en Costa Rica. Entonces, cuando en cualquier momento aquí, ya ha pasado más de 1 año y medio, desde que ya yo fui usted 2 años, pero en ese entonces, 1 año y medio de salir de la casa, cuando abrí uno de los libros y me encontré una carta que decía, estarás viviendo en un país cerca al mar, en la montaña, viviendo de compartir tus libros y atendiendo a las personas a que pasen al siguiente nivel en todo el mundo. Mira, se me erizan los pelos, no sé si me ven. A mí Se me también me dio. erizaron los pelos, miren. Ajá, no, a mí también, porque es que, mira que uno cree mucho y hablamos mucho de los poderes de manifestación, pero cuando la manifestación trae la ratificación y de pronto, porque uno hay veces se ve envuelto en el día a día y no logra percibir realmente lo que logró manifestar. Llega de pronto estos milagros envueltos en cartas para simplemente decirte, mira cómo sí, mira, y justo en un momento en el que estás pensando otro cambio, o sea, en el momento perfecto. Y entonces ese tema de la manifestación, cuando vi esa carta, yo salieron las lágrimas, me puse. Y entonces les quiero contar otro pequeño cosa, que es que ayer esto se estaba haciendo clic tras clic, es impresionante. Y hablemos un poco de eso para empezar de los estados de conciencia. Es que ayer, estoy estrenando en este momento una pequeña página web donde se compilan todas las redes sociales. Y entonces, porque esas cosas de la vida, eso apenas salió hace 2 o 3 días, ayer había que poner un video. Uh Y -huh. en un video que hice hace 4 o 5 años, decía precisamente que iba a estar compartiendo un mensaje por el mundo para más de 10 millones de personas, Olga, que íbamos a estar en conciencia caminando en la naturaleza. Y en lo que he caminado de estos últimos años, a través de los medios de comunicación, a través de los libros, a través de los textos, ya nos estamos aproximando a los 10 millones de personas Hermoso. que estamos compartiendo el mensaje de vivir en conciencia, en conexión con la naturaleza. Entonces, cuando yo vi eso ayer, yo dije, otra vez se me volvieron a parar los pelos, porque ¿qué es esto? ¿Qué es esta hermosura? No, simplemente lo único que tienes que decir, universo, dame más, universo, muéstrame más, por dónde es que es. Pero entonces arranquemos con el tema, porque ya con eso tuvimos un abrebocas de cómo la conciencia cuando está conectada con el deseo es capaz de manifestar los más grandes sueños. Pero realmente comencemos por ahí. Todo el mundo habla de conciencia y quienes estamos de una u otra forma en trabajos espirituales o en trabajos de crecimiento personal o en trabajos de desarrollo de inteligencia emocional, llevamos e invitamos mucho a la conciencia, pero la conciencia para mí es un tema supremamente individual, que es para Jordi la conciencia, que estoy seguro es completamente diferente, aunque tengamos puntos en común de lo que puede ser para mí. Me parece fascinante porque es que ese es uno de los temas que uno dice, sí, y la tengo clara, y que es conciencia. Uh -huh. Pues les quiero compartir que para mi último libro, que es el quinto libro, y ha sido 2 veces bestseller en Amazon, estoy muy contento, estaremos hablando de él.
me hice cargo de empezar a buscar a expertos mundiales sobre el tema de conciencia. Entonces les quiero compartir 3 definiciones muy cortas sobre qué es conciencia que me hace mucho sentido. La primera es: conciencia es un estado vibratorio. Es un estado vibratorio en el cual me doy cuenta que hago parte de un todo. Es un estado vibratorio en el cual me doy cuenta que hago parte de un todo. Mi presencia tiene conexión con el todo. Ujú. Y con el cual siento sincronicidad. Siempre creo una sincronicidad con el todo y me doy cuenta. Así esté alegre, así esté triste, así esté enojado, así esté eufórico, siempre estoy creando una especie de resonancia con el entorno. Y me doy cuenta. Ujú. Concepto número 1 de conciencia. Concepto número 2. Me doy cuenta de la atención plena. Me doy cuenta de lo que está sucediendo, del devenir de la vida. Y sin juicios, sin juzgar. Segundo concepto de conciencia. Me doy cuenta de lo que está existiendo y no emito juicios. Las cosas son como tienen que ser, no como yo quiero que sean. Las cosas son Y ahí me voy perfectas con esa tal como filosofía. son, así de sencillo. Me voy con esa filosofía tuya que de sí, todo es sí. Ah, sí, a todos sí. En la vida tiene que ser así, a todos sí. Y el tercer concepto de conciencia, en el cual me gusta y me acojo a él, es: conciencia es aquello de lo cual yo ya sé y no dudo más. Pero me Conciencia es aquello encanta, de de lo lo que ya cual yo sé sé y no y no dudo dudo más. más. ¿Cómo entonces dejar la dualidad y la duda, que es algo tan común dentro de nuestra experiencia humana? Precisamente porque la mente y el ego es dualista. El ego es dualista y nuestra actividad mental lo que busca precisamente es etiquetar permanentemente. Recuerden que nuestra actividad mental le gusta es caliente, frío, blanco, negro, Bueno, me malo. gusta, no me gusta, apruebo, desapruebo. Entonces es innato a los seres humanos el pensamiento dualista. Y ahí entra entonces el juego, el ego. Yo pensaría, con mucha humildad, que es casi imposible alejarse de ese dualismo, porque es nuestra naturaleza humana. Exacto. Entonces, es aceptar que nuestra mente está desde ese dualismo, desde que busca aceptar, rechazar, blanco, negro, arriba, abajo, etiquetar que nos gusta a los seres humanos, aceptar lo que es un juego mental y que ese juego mental no es la realidad. Eso me Porque lo encanta, que... es yo acepto lo que la mente me trae y sé que mi mente me trae pensamientos que por lo general me generan etiquetas. Sin embargo, Total. no me vinculo ni me identifico necesariamente con esas etiquetas. Simplemente las dejo saber que están y mi nivel de conciencia lo hago más profundo porque viene es desde otra parte de mi ser, no desde mi experiencia solamente mental y humana. Porque estamos leyendo el mundo de acuerdo con la información que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra memoria molecular y celular, en nuestra información vibracional, con nuestra línea genética. Estamos leyendo el mundo a partir de ahí. Recuerden que la versión humana que tenemos es solo la versión humana que tenemos, la de Ujú, nosotros. ujú. Una frase que se convirtió en una de las frases a propósito de eso que estamos hablando, que cada vez que llega este tema me toca el corazón. El hombre es el límite del hombre. Cuando yo escuché esta frase, que la escuché en París mientras estudiaba filosofía contemporánea, en 1998, me puse a llorar. Ujú. Y esa frase lo que me decía en ese instante, que me parece conveniente traerlo, es: todo lo que piensa el ser humano es la versión humana de las cosas, no es la realidad. Ajá. Lo que tú piensas sobre tu mascota es tu versión
y la versión humana de lo que pensamos los perros de las mascotas. Es más, Esa no es la realidad. ni siquiera solamente lo que pienso, si vamos solamente mi percepción, como yo lo veo, la imagen mental que me hago de ella, no necesariamente es la que se hace Jordi ni la que se hace las otras personas, es la que yo misma me creé por estar viviendo en mi estado mental. Totalmente. El verde que tienes, mi retina solamente tiene un verde. Ese verde que estás viendo es el Dios verde de Jordi. El verde que puede estar viendo Margarita, Andrea, Felipe, al otro lado de esa transmisión, puede ser un verde totalmente distinto al que yo veo. Más claro, más oscuro. Pero miren que en esa orden de ideas, lo más bonito de todo es que cuando yo entiendo que todo es una percepción o un reflejo de mi propio nivel de pensamientos y de mi propia experiencia, entiendo que lo que ve el otro también hace parte de su propio nivel de experiencias y de su propia perspectiva. Y entonces lo respeto con la diferencia y entro en un nivel de conciencia distinto. Acabas de decir algo supremamente mágico. Pero es que, ¿cómo llegar a ese nivel de conciencia en el cual me doy cuenta de lo que yo estoy sintiendo y de lo que el otro siente o experimenta? Porque es que ni siquiera muchas veces, como voy en automático, no me doy cuenta de lo que estoy experimentando. Ujú. Entonces, si no me doy cuenta de lo que estoy experimentando, yo, pues, ¿cómo voy a hacer para darme cuenta de lo que está experimentando el otro? Ajá. Sabes que hay Entonces, algo. Sigue, dime, sigue, sigue, porque esto está muy chévere, esto se está parte, poniendo muy bueno. me encanta ponerme a pensar, ¿cierto? Y hoy un lunes festivo en Colombia, buenísimo en la noche, tomándose un café, un té. Yo me estoy tomando un té Agüita. delicioso. Ajá. Entonces, cuando ocurren estas cosas, es darnos cuenta que muchas veces somos presa de nuestro pensamiento y de nuestra perspectiva de vida. Y que el hombre es el límite del hombre significa que a todo nosotros le ponemos etiquetas. Y por eso parte de lo que estoy compartiendo por el mundo, mi Olga, es, la gente dice, pero es que estamos acabando con el planeta, estamos acabando con el verde, estamos acabando con todo, pero yo les pregunto, estamos acabando con nuestra propia vida, porque ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que nosotros estamos pensando, comiendo, haciendo, diciendo. Y cómo volvemos a esos estados de conciencia para poder respetar al otro, es honrar nuestra vida. Cuando volvemos a honrar nuestra vida, podremos honrar la vida del otro, de nuestra mascota y de nuestro vecino y obviamente del planeta. Ajá. Ese es el camino en el que estamos. Entonces, Mira, primero, volver a nosotros mismos. en esa honra de volver a nosotros mismos, en esa honra de ser más conscientes de nuestra propia experiencia, no podemos separar, que creo que es algo de lo que nos pasa. Entonces decimos, ay, si yo estoy pensando, esa es mi mente. Ay, si yo estoy sintiendo, esa es mi emoción. Ay, sí, y entonces separamos el cuerpo del espíritu, de la mente, y los manejamos como si fueran tres unidades diferentes. Y entonces entramos, hay veces, en unos estados de incongruencia en los que es imposible tener conciencia porque cada uno está tirando para su lado. ¿Cómo obtener un equilibrio entre todo lo que nos compone realmente para poder vivir a través de la conciencia? Esto se puso bueno, bueno. Miren, desde mi perspectiva existen dos bases muy fuertes, existiendo otras, pero una de ellas es en nuestro cuerpo físico, que es el lugar en el cual habitamos. Y nuestro cuerpo físico está dirigido por nuestra actividad mental. Nuestro ego también está ahí. Muchas veces yo quiero ser el más pacífico, pero mi cuerpo se va y me convierte en el más reactivo. Cuando en mi ser interior yo quería ser pacífico. Porque muchas veces mi mente toma las decisiones y casi siempre el inconsciente toma las decisiones. Entonces, lo primero es el nivel físico y el segundo es el nivel conciencia que está dentro de nosotros. Cuando mi nivel conciencia dice, Olga, yo quiero ser la más pacífica, la más feliz, pero mi ego y mi mente dice, no, tú tienes que combatir, tienes que sentir tensión, entonces se encuentra el conflicto. Cuando encontramos en conflicto estas dos fuerzas, estos dos poderes, aparece la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia y la enfermedad. Uh -huh. Cuando están en conflicto estos dos fuerzas de nuestra vida, nuestro ser interior con nuestra actividad física, casi siempre, fíjense y verá,
que cuando estamos en estados de estrés, depresión, angustia, es porque estamos siendo incoherentes. Claro. No estamos siendo coherentes. Entonces, ¿cómo entrar en ese estado? Volviéndonos coherentes. ¿Y cómo nos volvemos coherentes? Que nuestro cuerpo físico haga lo que nuestro ser interior quiere. Cuando se alineen esas dos fuerzas, vamos a experimentar expansión, libertad y tranquilidad. Cuando tú estés haciendo con tu cuerpo y con tu fuerza, para lo cual fuiste creado, y te sientas en expansión, te alineas con ese ser interior y con tu fuerza física, entonces tus manos van a abrazar y vas a querer ser la más feliz y la más tranquila. Continúa, por favor. Es que eso era lo que te iba a decir. Miren, cuando nosotros empezamos y entonces decimos, listo, mi mente, mis pensamientos están dentro de mi cuerpo. Esta es mi experiencia física. ¿Cómo voy a honrar y cómo voy a entrar en conciencia dentro de esa experiencia física? Entonces muchos de nosotros decimos, lo voy a hacer a través de una alimentación más consciente, a través del ejercicio, a través del movimiento, a través de la preguntadera, le digo yo, a mis propios pensamientos de, a ver, monita, ¿usted por qué está pensando eso? A ver, pues, ¿qué es lo que está pasando? Hacer como ese tipo de inquietudes. Pero otra de las formas es el salir a compartirme con algo tan mágico como la naturaleza. Y ahí es donde quería llegar. Porque cuando yo invito a mi cuerpo, no solamente a movilizarse a través de la alimentación, y cuando hablo de la alimentación, no solo hablo de lo que comemos, sino de lo que pensamos y sentimos, pero a la vez lo invito a moverse, entendiendo que somos uno con un universo mágico que habitamos. Lo que estoy haciendo es potenciando mi conciencia y entrando en un verdadero estado de plenitud. Es que es mágico. Es mágico. Miren, es que parte de lo que hago, les comparto, es caminar en conciencia en los bosques del mundo. Y yo hago unos viajes que se llaman viajes con propósito, viajes naturales conscientes y culturales en diferentes lugares del mundo. Los he hecho en Colombia, entonces en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Chocó, en Antioquia, en Medellín, en diferentes lugares. Ahorita me preguntabas, ¿por qué estoy por aquí en este lugar? Porque estoy haciendo expansión de eso que aprendí en la tierrita. En Medellín, en Antioquia, en Colombia, estamos llevando ese mensaje al mundo. Entonces, en este momento estoy caminando en los bosques del mundo, ya más de 54 países, en los bosques de 54 o 55 países en el mundo, en conciencia. Y caminar en conciencia es otra de las formas de meditación. Y Olga, la gente, no, yo parte de lo que hago es que soy consultor internacional en mindfulness, en reducción del estrés y de la ansiedad, es parte de lo que hago, también como mentor de logro de objetivos, y parte de lo que hago precisamente es llevarlos a los estados meditativos, aprender a parar nuestra máquina. Entonces, cuando aprendemos a parar nuestra máquina en una meditación, pues empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Tú eres testigo de ello y lo compartes. Pero muchas personas nos dicen, Jordi, No soy cuando me siento a capaz. meditar, no soy capaz. Me empieza todo a picar. Así, Me o si no, empieza... entonces pasa un mosco y soy yo, estoy meditando, ay, mira ese mosco que acaba de pasar. O sea, es lo más normal del mundo porque es parte de nuestro proceso mental. Es más, nosotros porque llevamos muchos años de experiencia, pero aún con todos los años de experiencia en meditación, hay días en que no logramos conectar. Totalmente. Entonces aparecen todos esos distractores. Recordémosle a las personas que nos están viendo que tenemos un promedio entre 70 y 100.000 pensamientos por día, algunas mujeres más de 150.000 pensamientos por día, y eso, esa cifra Pobres la entienden, pero hombres. sí, es que recuerden que ustedes generan hormonas al hablar, las mujeres generan hormonas al hablar. Bueno, de eso será otro capítulo, te invito a que hablemos la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro humano, Uf, el cerebro masculino y el cerebro sí, mucho cuidado con el femenino. cerebro masculino y el cerebro humano. Pilas con esto. El cerebro masculino y el cerebro femenino, eh, ocurre una, o sea, son casi iguales, pero ese 1% que nos hace diferentes es, wow, es abismal, es impresionante. Entonces, desde esa diferencia, ahí les quería compartir era que muchas veces nos vamos a la meditación, quietos, sentados, y todo nos empieza a picar, nos duele y aparece el distractor. Entonces, aparece una herramienta que es poderosísima, caminar y meditar. Uh -huh. Caminar meditando. Y la gente cuando encuentra esto me dice, wow, Jordi,
¿Qué es esta maravilla? No necesito estar quieto para meditar, Aquí hay porque dos existen... preguntas. Sí, Aquí hay dale, dos. Una que dice, por favor. díganme bien qué es meditar. Me parece súper válido que lo preguntes porque lo escuchamos en todas partes y no necesariamente tenemos que saberlo. Y alguien que dice, dime tips para meditar, ya sabes, meditar con conciencia en la naturaleza. Y con esto yo te preguntaría, ¿en esas caminatas se habla o no se habla? ¿Es uno calladito o cómo es? Bueno, entonces son como tres preguntas. La primera que Sí, vamos a son como un contestar, montón. se habla. La primera aquí se habla, para seguir a contestarla. La primera, frecuentemente las personas me dicen, bueno, pero ¿qué es esto de meditar? Yo no sé, explíquenme qué es meditar. Y miren, meditar, hay cientos y cientos de versiones de lo que es meditar. Pero para mí meditar, he tenido la posibilidad de estar en 14 corrientes meditativas en el mundo con diferentes maestros. Y para mí meditar simplemente es tener la capacidad de estar en el momento presente, haciendo una autoindagación de lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo. No más, no más entre comillas, porque tener la Porque capacidad vaya y de, póngala de acuerdo. claro, tener la capacidad de parar y decir, en este momento estoy en una conversación con Olga, tengo mis manos levantadas, ¿qué temperatura tengo en mi cuerpo? Está calientico. ¿Significa qué? Que me siento confortable. Significa que en este momento estoy en conexión vibracional desde el continente asiático con Olga y toda nuestra comunidad que nos está viendo. Me doy cuenta en este momento de eso. Entonces, voy a anotar aquí otro tema que enseguida sale, que es los niveles de conciencia. Sí, ya, Porque entonces, sí, claro, porque entre otras cosas, de conciencia y además la frecuencia vibratoria de la que tanto se habla para que la gente la analice, porque en este momento el mundo está pasando por algo que hay que estar pendiente. Pero venga, vamos por partes. Esa es la primera. Entonces, meditar es tanto por simplemente, hablar, por Dios. sí, meditar simplemente es lograr un estado de conciencia donde el pensamiento y el sentimiento te acompañe de una manera despierta, atenta, atención plena, mindfulness. ¿Qué significa eso para bajarlo a términos muy prácticos? Es que en este momento me estoy tomando un té. Estoy sintiendo el peso de la taza de té en mi mano derecha, soporta mi mano izquierda. Voy a dar un sorbo. Siento la temperatura del té, el sabor, le eché limón, entonces está un poquito ácido, pero le eché un poquitico de caña de azúcar, entonces sabe un poco dulce. Y cuando lo disfruto, veo que se activan mis papilas gustativas y que hay segregación de saliva en mi boca y que baja una temperatura calientica en mi cuerpo. Eso es atención plena, eso es darme cuenta. Cuando estás en presencia de tu pareja, cuando estás en presencia de tus hermanos, cuando estás en presencia en el trabajo, ¿qué sientes? Porque miren que muchas veces vamos por la vida sintiendo emociones, creando pensamientos, creando una cantidad de frustraciones y muchas veces de experiencias contractivas que contraen nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y no nos damos cuenta. ¿Cómo hacer? Porque en conciencia me doy cuenta de lo que estoy pensando y hago una cosa que se llama desestructurar el pensamiento. Me doy cuenta que estoy enojado, pero ¿qué me enojó? Mi forma de ver el mundo. Es que a mí me gustaba el té caliente, pero me lo acaban de dar frío. Ok, ¿qué hago con ese pensamiento el té está frío en este momento, no tengo más que hacer en este instante? Entonces aparece la aceptación. Ese era el regalo de hoy, tomarme un té frío. La adaptabilidad que es tan importante también. Entonces, meditar, ¿qué es? Es tener la capacidad de estar en el momento presente, sin juicios, disfrutando el devenir de la vida. Entonces, ven, porque a mí aquí hay algo que creo que es importante aclararlo, porque puede haber gente que puede estar escuchando por primera vez el tema, obviamente, de la meditación y escucha esto y dice, bueno, listo, yo sí me quedo callada, pero mis pensamientos, entonces todos los que llegan son, ay, tengo un mal genio y mira que este me hizo tal cosa y entonces me conecto con la rabia y entonces yo tengo más frustración. Y eso al final no es la idea de meditar, porque la meditación debe ir unida con un sistema de frecuencia vibratoria que te eleve
y que te mantenga en ese estado que te permite convertirte en una imagen directa de Dios, es decir, sacar lo mejor de tu poder creador. Y el poder creador no está conectado con esas sensaciones y esa emoción. Totalmente. Entonces lo que estás diciendo es que aparece un concepto de presencia, sintonía y resonancia. O sea, empiezo a resonar con las cosas. Entonces aquí decía una persona por aquí que estaba escribiendo, o no me tomo el té si está frío. Entonces ese tomarse el té es que le estás haciendo caso a tu ego. Porque el ego te está diciendo, ajá, como te gusta caliente, no te lo tomas sino caliente. Y como no es caliente, entonces hago la pataleta y no me lo tomo. Chupe para ¿Ok? que Es tu lleve. decisión. Es tu decisión. Está bien, porque no está mal. Pero, ¿qué pasaría si rompiera la etiqueta y decir, hoy me lo tomo frío? Y no pasa Es nada. claro, no pasa nada. Ujú. Es que miren que el 90% del tiempo los seres humanos nos pasamos defendiendo posiciones de cosas que ni siquiera van a suceder. Ah, no, es que yo pienso que ahorita va a llover. No, es que yo digo que no va a llover. Y a lo mejor no llueve. Es O si más, y llueve. eso mismo lo llevamos trasladado a nuestras conversaciones. Yo estoy conversando con alguien y no estoy poniéndole atención, sino estoy pensando, si Jordi me dice tal cosa, entonces yo le voy a decir tal cosa. Pero eso sí, si me dice tal otra, yo le voy a decir esta otra. Y entonces nos pasamos haciendo un montón de diálogos en nuestro cerebro que al final más del 90% ni siquiera se dan. Entonces hay que quitar la basurita, toda esa basurita que nosotros tenemos para poder realmente conectarnos a través de ese estado meditativo que nos lleva a estar en equilibrio, a estar con el ego livianito. Simplemente siento lo que siento, pienso lo que pienso, pero lo dejo pasar porque este es mi momento. Y cuando hablamos de esto, vinculado con el tema energético, que es, siempre, nosotros somos seres de energía. Eh, Estamos en expansión o en contracción energética. Cuando estamos en estados vibratorios de alegría, de paz, de comodidad, de tranquilidad, de aceptación, nuestro estado vibratorio es amplio, grande, lindo. Pero cuando estamos en contracción, en enojo, en rabia, en contradicción, en tristeza, nuestro estado energético se contrae, nuestro espectro electromagnético se contrae. Y nosotros en el mundo normalmente nos relacionamos precisamente por la conexión. Yo en este momento que esté en Asia, estoy conectado vibracionalmente con Olga Vilches. Y les cuento, después hablaremos de cómo se puede sanar a distancia, que es parte, podríamos hacer un programa, yo soy Sí, bioenergético, de cómo sanar a distancia y cómo es una cosa bellísima, bellísima, cómo se puede sanar a distancia vibracionalmente. Entonces, cuando estamos en estados meditativos, de alguna manera estamos en atención plena y percibimos la vibración de las cosas, del entorno, de mi ser también. Y entonces aparecen tres palabras que me parece que nos va hacia a contestar esa pregunta que me hiciste de los estados de conciencia. Pero antes de llegar allá, me parece que hiciste una pregunta que decía, y en las caminatas se habla, caminar sí. conscientemente se habla. Entonces yo le digo, claro, se puede hablar conscientemente cuando me doy cuenta. Cuando lo hacen conmigo en la naturaleza, tenemos momentos de silencio, momentos para cantar, cantamos algo que ahorita cantamos un poquito, y también tenemos tiempo de conversación consciente. Y tenemos tiempo para conversar con nosotros mismos, Que eso porque es es súper observar importante. qué tipo de pensamientos me ocurren cuando estoy solo caminando en un bosque. Entonces empieza mi mente a hablar o a lanzar juicios. Me gusta, no me gusta, apruebo, desapruebo, frío, calor, etcétera, Si me etcétera, sale un bicho, etcétera. si no me sale un bicho, ¿yo qué voy a hacer? Hay una todo este tipo de cosas. Y sabes que hay una cosa poderosísima que acabas de decir y es la gran magia transformadora del silencio. Para quienes sobre todo vivimos en este lado del mundo, porque en el lado en el que tú estás, el silencio es algo un poco más habitual. O por lo menos así vemos en las películas, porque todavía no he ido. Pero para quienes vivimos en nuestras comunidades latinas, el silencio casi que es algo prohibido desde que somos pequeños. Estamos acostumbrados a expresar, a hablar, gritar, conversar. Eso es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando nos empezamos a regalar esos momentos de conexión a través del silencio con nuestro propio ser, donde dejamos que pasen nuestros pensamientos y nuestras emociones y nos conectamos a través de nuestra verdadera intuición y a través de nuestra propia creación, logramos unos cambios tan estructurales en nuestra vida, una visión tan diferente de las cosas. Miren, y cuando caminamos en silencio,
Ahora he estado compartiendo con el mundo porque esta semana tengo un taller que enseguida les comparto sobre caminar meditando, caminar en silencio. Que la gente me dice, yo cuando voy al parque en las mañanas y me pongo a caminar en silencio, o cuando saco mi perrito en las mañanas y me pongo a caminar en silencio, o cuando estoy en la casa en silencio, siento una paz, una tranquilidad. Otras veces, otras personas me dicen, no, yo no siento como tranquilidad, ¿qué será lo que tengo? Es precisamente porque muchas veces en el silencio escuchamos nuestros pensamientos, nuestros dolores, que no nos damos ni siquiera cuenta que nos está doliendo el dedo meñique desde hace 3 meses, pero cuando estoy en silencio y empiezo a meditar, ve, tengo un dolor. Claro, es que está ahí avisándote algo desde hace unos meses. Entonces, cuando hacemos la práctica de caminar en silencio como un acto meditativo, Olga, no te imaginas para estas personas que son hiperactivas, que todo les pica, que les da dificultad meditar, cómo se ha convertido en una opción extraordinaria, porque caminar y meditar lo podemos hacer en el parque, en la casa en 3 o 4 metros, en la naturaleza, yendo hacia el lugar de trabajo, en el lugar de trabajo. Podemos caminar y meditar. Los ancianitos, las personas adultas, la gente me dice, yo quiero enseñarlo con mi mamá que está en casa, que no puede salir. Venga, enseñémosle a meditar a un niño pequeño que está hiperactivo. Venga, enseñémosle a manejar su energía caminando y meditando. Entonces, de eso vamos a hablar precisamente en el taller esta semana y es parte de lo que hago por el mundo compartir. Cómo caminar y meditar se nos convierte en una opción muy poderosa para entrar en ese estado de conciencia y meditativo, mi Olga. Y cuando lo hacemos en silencio, vamos a aprender a escuchar nuestros pensamientos, darnos cuenta de nuestras sensaciones en ese caminar paso a paso que tiene una técnica espectacular. Lo he aprendido con monjes y comunidades monásticas alrededor del mundo. Parte de ese está en mi nuevo libro, donde tengo expertos a nivel mundial del mindfulness. Que este es La gente me dice, ¿dónde espectacular. encuentro información sobre eso? En mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, de Jordi Duque. Lo puedes Ha sido conseguir por Amazon, por ¿cierto? Amazon.com, ha sido Ujú. 2 veces bestseller ya el libro. Tengo a maestros de la comunidad de Plan Vilas en Francia, que son los monjes de la Sí. comunidad de Plan Vilas en Francia, liderados por Thich Nhat Hanh, uno de los grandes maestros a nivel mundial que murió hace ya unos años. Y ellos nos comparten de cómo caminar en la naturaleza y meditar. El doctor José María Doria, que es psicólogo evolutivo, experto en mindfulness a nivel mundial, bueno, etcétera, etcétera. Lo encuentran en Amazon.com, por aquí están preguntando. Les comparto precisamente de cómo caminar y meditar. Y todo esto Ajá. nos trae todo esto, mi Olga. Es Mira, impresionante, es maravilloso. por aquí Alicia Salas, un abrazo para Alicita, hermosa, dice, ¿ustedes creen que hay personas que se enojan bien enojadas y en ese momento se les ocurre meditar? Sí, me ha pasado. Les quiero contar. Si me permites, una pequeña experiencia súper rápida. Estaba alguna vez en alguna parte, en un auditorio, y alguien muy enojado me vino a agredir y me vino estaba supremamente exaltado a decir algo de su mundo interno. Y yo lo que hice fue observar. Y empecé a orar en mi ser y a respetar esa posición en la que estaba esa persona, porque la agresión era verbal, gritando, exaltado, etcétera, etcétera. Y en este momento, cuando empiezo a orar, esa persona empieza a vomitar. Estaba tan exaltado que empezó a vomitar. Cuando le dije, ¿te das cuenta de lo que estás creando? Y como empezó a vomitar, o sea, empezó una situación sumamente compleja, arcadas y una cantidad de cosas. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? En mitad de ese trastorno que le generó ese cambio de ritmo respiratorio de sus arcadas, respiró, me miró que no tuvo una respuesta violenta de mi parte y me dijo, lo acabo de entender. Con la adrenalina que la tenía en la cabeza y estaba en un estado de exaltación supremamente fuerte. Yo también lo quise entender desde la parte espiritual, como si Ujú. hubiera ocurrido un ataque espiritual en ese ser y desde mi respuesta que estaba Dios presente, se trasladó una información también de pacificación y de paz y de sanación a ese ser. Y ocurrió en ese instante una cosa extraordinaria. Ese ser lo acabó de entender en su estado de exaltación, se retiró y se fue a acabar de recuperar. Después de la actividad, me dijo, qué impresión.
estaba siendo reactivo y estaba dándome cuenta de lo que estaba ocurriendo en mi ser. No me estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en mi ser y lo que estaba creando. Me estaba intoxicando a mí mismo en todos los niveles. Y no solamente eso, sino estaba reaccionando frente a alguien porque necesito descargarme. Pero lo que tú hiciste me recuerda mucho porque hace unos días estaba compartiendo como las leyes mentales de Brian Tracy y en gran parte las leyes mentales de Brian Tracy hablan de lo que es la paz mental y de lo importante que es el conseguirla y yo lo comparaba mucho en uno de esos videitos cortos que les pongo en las redes sociales de cómo somos hay veces como seres humanos, que si yo voy y te digo, Jordi, préstame tu carro, tú me dices, ni riesgo, Olguita, yo cómo te va a prestar las llaves del carro, me lo choca, no sé qué, con qué me va a responder. Sin embargo, llega una situación como esas y tú le entregas la paz mental a cualquiera que va pasando por ahí descompensado. ¿Qué es más importante realmente? ¿Las llaves de las cosas o las llaves de tu tranquilidad? Las llaves de tu tranquilidad debes conservarlas como el verdadero tesoro que es. Y una excelente forma de poder entrar en esos estados de meditación, aunque lleguen los estados alterados, hay veces en la emoción, es a través de una conexión real con la respiración. Cuando yo respiro conscientemente, invitando a través del ingreso del aire y de esa oxigenación a todo mi cuerpo, que se me bajen los niveles y que no me permita enganchar con ninguna emoción que no me pertenece, lo que hago es meditar e inmediatamente vuelvo a mi centro. Totalmente, Que es fácil, totalmente. no siempre es fácil. Yo me acuerdo que una vez me senté, estabas muy enojada, porque estaba muy enojada. Y entonces, como estaba tan enojada, pero yo ya soy un ser de luz, yo no iba a ir a andar electrocutando por ahí gente. Entonces, entonces simplemente me senté en el cuarto y recuerdo muchísimo que cuando me senté, empecé a respirar primero y de pronto de tanto empezar a respirar, fui tomando conciencia de lo que la respiración podía darme. Y empecé a respirar de una manera más tranquila y al hacerlo de una manera más tranquila, mi nivel fue bajando y bajando y bajando hasta que logré conectar realmente con esa conciencia de amor con la que todos somos. Por acá dicen, dice Laura, la tranquilidad es el tesoro más grande que podemos tener. Es más que todo el dinero del mundo. Estamos completamente de acuerdo. Totalmente. Volvamos, que no quiero que se nos acabe. Tú tienes ahora un taller de Caminando en Conciencia. ¿Cuándo Sí, es? Cuéntamelo todo. venga, antes de entrar aquí, es que para no dejar este tema que me parece fascinante, mi Olga, es que nos preguntaban, ¿es posible en un estado de exaltación salir de ahí? Sí, miren, llegamos normalmente a un estado de exaltación porque ha habido una pequeña construcción. Antes de llegar al estado de exaltación, ha habido una preparación de mi cuerpo y de mi mente inconsciente para llegar al momento de exaltación, casi siempre. Entonces, aún en el estado de exaltación, puedo decir, ¿qué estoy gritando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy maltratando? ¿Qué es lo que me está pasando? Puedo respirar, que era lo que decía Olga, corto el vínculo emocional, porque puede que me hubiera dejado llevar de la emoción, pero estando arriba inclusive, puedo darme cuenta y aplicar algo que se llama desestructurar el pensamiento. Uh -huh. Es darme cuenta que lo que estoy provocando en mí primero es tenaz, tensión, veneno, de alguna manera, si lo queremos llamar, con la generación de neurotransmisores que nos intoxican, nos tensionan, el cortisol en exceso, por ejemplo, pero también de lo que estoy generando en el entorno. Entonces puedo parar y llegar precisamente a la respiración. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a parar, voy a parar. No puedo seguir así. Me voy, respiro y desestructuro mi pensamiento. ¿Qué es lo que estoy creando? Siempre, pero siempre podemos llegar a la emoción. Pero lo que nos invita a la atención plena, el mindfulness y la meditación es a no quedarnos en la emoción. Uh -huh. Ya la sentí, ya sentí enojo, alegría, rabia, tristeza, melancolía, exaltación. Te invitamos a no quedarte ahí. Ya la sintió, sálgase de ahí, aún si es felicidad. Porque un estado de exaltación no lo soportaría nuestro corazón durante Uh mucho -huh. tiempo. Exacto. Es que miren, Piénsalo solamente cuando y uno está sálgase de así, ahí. se le sube la presión, le da calor, se hiperventila. Todas esas manifestaciones físicas que al final llevan a la enfermedad son simplemente las muestras que tiene tu cuerpo de decir, mire lo que me está dando, mire lo que me está dando. Pero nosotros en un nivel de conciencia lo que podemos hacer es
mire lo que te estoy dando. Te voy a regalar paz donde hay caos. Te voy a regalar oxígeno liberador donde hay estrés. Vamos a bajar también eso para de esa forma poderlo hacer. Validar las emociones para poder transmutar. Y Alicita dice, yo pensé que Total, me meditar era encanta. solo encontrarme con la divinidad, pero no, es que mira, la divinidad está en ti, la divinidad eres tú, la divinidad es Jordi, la divinidad es toda, cada una de las personas que está viendo este live o no lo está viendo, porque al final todos somos parte de esa divinidad. No olviden nunca que todos somos uno y todos uno somos todos. Es decir, Mira, cuando yo tomo conciencia, soy parte precisamente de la divinidad. me encanta esto que acaba de aparecer, que nos acaban de escribir, y lo que estás diciendo, mi Olga, es que una de las formas de conectarnos con la divinidad, con esa versión de Dios, con esa versión de la divinidad que tú tengas, el camino es el silencio y la meditación. De muchas personas me dicen, cuando he estado a nivel mundial haciendo los procesos de meditación, es que yo escucho a Dios en la meditación. Claro, claro. Es que yo escucho a mi divinidad en los momentos de meditación. Claro. Yo escucho la naturaleza cuando voy a ir al bosque en silencio. La naturaleza tiene vibraciones, hay campos vibratorios en la naturaleza. Cuando hablamos con un biólogo físico cuántico, de que nos explica, como lo hablo en mi libro, de qué nos ocurre, el biólogo molecular nos dice lo que ocurre en el campo electromagnético que está ocurriendo en la naturaleza. Uno puede ver y sentir esas cosas. Entonces, cuando vamos en silencio, es maravilloso. Mira, mi Olga, taller, el poder de caminar meditando, es espectacular. Les quiero contar un secreto. Yo esto lo hago a nivel mundial de manera presencial. Pero ahora con mi nuevo libro, que ya ha sido 2 veces bestseller y está en todos los continentes en este momento, les comparto el acto de caminar y meditar. La gente me dice, yo quiero aprenderlo para hacer con mi grupo de amigos, con la familia, en mi casa con mamá, con los grupos de senderistas, con los grupos de ecoturismo. Es la primera vez que lo voy a hacer de manera virtual compartiéndolo con el mundo. Ajá. Y el cupo realmente es poco. Pero realmente no es un grupo masivo ¿Lo porque vas a hacer no en quiero que sea muy campo o conocido. cómo lo vas a hacer para poder hacer la transmisión? Lo vamos a hacer en vía Zoom, lo voy a hacer aquí en mi casa, pero hice unas grabaciones en las playas de aquí Ah, en la naturaleza, en Tailandia, donde les voy a explicar la metodología. Cómo caminar y meditar nos reduce el estrés y la ansiedad. Y caminar en casa lo podemos hacer en 4 o 5 metros o cuando vamos a los bosques en la naturaleza. Entonces, va a ser este próximo 23 de agosto a las 7 de la noche, hora de Colombia, vía Zoom en directo desde Tailandia. El balón maravilloso. es ¿Cuánto dura? poquitico, 1 hora y 30 minutos aproximadamente, puede que se vaya hasta las 2 horas, dependerá del grupo, y es bellísimo, o sea, para los que son hiperactivos, que quieren caminar y no, para que se quieren meditar y no han podido, esta es una oportunidad bellísima. Olga, solamente tiene un costo de $29, así, supremamente sencillo, supremamente barato, pero si me lo permites, ¿puedo dar un regalo para tu comunidad? No solamente te lo permite, ya te iba a pedir regalo. O sea, lo que no pido yo para mí, siempre lo pido para mi gente. Cuéntamelo todo. A las primeras 5 personas que me escriban meditar en el Instagram de Jordi, jordi.duque, a las 5 primeras personas que estén viendo este live, que me digan meditar, la palabra meditar, meditar, les vamos a dar el descuento de 2 por 1. Dos por 2 personas 29. por uno. Por $29, súper Ah, barato. Pues no, esos eso son está como súper chévere. como super 120.000 pesos en total, una cosa súper barata. Mira, ya Entonces, las 2 primeras personas. Malak Equilibrio Angelical ya puso meditar. Ella ya lo puso Pero aquí. Tiene que tiene que ser ser en el de Instagram de nosotros. Jordi, en el de Jordi, porque como aquí esto se pierde, los mensajes se van a perder, tiene que ser en el de jordi.duque, apenas termine el live, jordi.duque, los primeros 5, les doy descuento de 2 por 1 para que vayan a este taller Que de miren que manera ahora que virtual. nosotros terminemos el live, inmediatamente yo le voy a dar para que lo compartamos en los dos Instagram y de esa forma los 5 primeros se van a llevar este regalo. Si me lo permites, quiero preguntarte algo también. Y es porque yo el 28
28, 29, 30 y 31 voy a estar haciendo un workshop gratuito también a través de un grupo privado. No lo voy a hacer abierto por Instagram para que tengan atención porque hay gente que a veces se ha perdido y dice, es que no lo vi. No, es que estos workshops gratuitos yo los hago a través de una transmisión de StreamYard por el canal privado de YouTube. Y de lo que voy a hablar esta vez es de algo que me han pedido mucho, que es el tema de procrastinar. Para tu visión, don Jordi, el tema de procrastinar, ¿por qué se da? Procrastinar se da cuando yo no tengo la suficiente motivación para lograr mi objetivo. Recuerden que procrastinar significa aplazar, significa que aparece una cantidad de distractores a los cuales les doy atención. Entonces, yo me voy al cerebro primario y lo que hago es, yo no cumplo la tarea porque no tengo una motivación específica para hacerlo. Yo te pregunto, si mañana llegara la reina Leticia de España a tu casa, o el príncipe o el rey de España a tu casa, porque es una visita que te van a hacer solamente a ti en ese lugar donde estás, o que llegara el actor que más te gusta, la cantante que más te gusta, ¿lo olvidarías? No, ¿Olvidarías que esa persona va a llegar a tu casa? obvio que no. Sabes que Por yo supuesto. me voy un poquito más profundo y más allá y creo que la gran razón por la que muchos de nosotros hay veces procrastinamos en nuestros sueños tiene una relación más directa con el miedo a no tener lo suficiente para poder cumplirlos. Entonces muchas veces nos vemos involucrados en un montón de tareas donde dejamos lo importante, lo indispensable y lo que realmente nos da esa satisfacción de cumplir con nuestro propósito y vivir en misión aplazado por la inmediatez de ir haciendo cosas, pero al final, cuando uno va viendo en lo más profundo, lo que hay es un temor a de pronto no ser suficiente para poderlo hacer. Este va a ser el workshop que yo les voy a dar. Les voy a dar tips y secretos para salir de la procrastinación, para empezar a cumplir sueños, para descubrir si están procrastinando y sobre todo para poder realmente hacer los hábitos necesarios que nos lleven a salir de esa zona, porque es que ya está bueno. Buenísimo. Ya Me está encanta. bueno. Entonces, para todos los que están procrastinando de meditar, que mucha gente nos escribe, yo quiero aprender a meditar, pues vamos al taller de poder de caminar y meditar y el Ya voy taller a de estar. Olga para encontrar precisamente cruzar el espejo. Yo lo llamo cruzar el espejo. Muchas veces no logramos los objetivos y nos conectamos con esa inspiración porque no nos atrevemos a cruzar el espejo. Miren, empezamos una pregunta. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo estoy haciendo? Cruzando el espejo y dejando de procrastinar, poniéndome pequeñas metas que me llevan a la construcción de ese gran objetivo. Para poder escribir un libro, para poder viajar, para conseguir la pareja, para poder, no sé, lo que cada uno de ustedes quieran. Hay que hacerlo todos los días por pequeños pasos. Olga es una experta también en el tema y les compartirá en este taller No, y bellísimo que va a yo hacer. te digo, y entre otras cosas, yo creo que está súper unido a las dos cosas, porque indudablemente para poder darnos cuenta de cuáles son esos frenos que nosotros mismos nos estamos poniendo, el tema de la meditación y de la conciencia a través de la naturaleza nos permite expandir nuestra propia mente, expandir nuestra propia conciencia y darnos cuenta del poder ilimitado que todos tenemos. Es que eso creo que es el momento de que todo el mundo haga como ese clic. Es el poder ilimitado que todos tenemos. El de Jordi entonces es qué día? Este miércoles 23 de agosto a las 7 de la noche, vía Zoom desde Tailandia. Recuerden que los primeros 5 que me escriban a jordi.duque van a tener descuento de 2 por 1 y es súper barato, solamente $29. Yo les mando el link para que me puedan transferir de muchas maneras. Y Entonces el tuyo es... este Sí. miércoles nos vemos y estamos con Jordi toda la semana. Y la semana de más arriba ya están conmigo en el workshop desde el 28 hasta el 31, que es gratuito a través entonces de StreamYard. Como los cupos son limitados, acá hay 2 avisos parroquiales. Si tú ya perteneces a uno de los grupos de nosotros, porque has estado en otro de los talleres, no tienes que hacer nada. Por ahí te va a llegar el link. Relájate, relajado. Y si no perteneces a ninguno, pues van a la Bing de mi lío y se ingresan a alguno de los grupos, porque solo por ahí les voy a dar el link para conectarnos. Con esto nos despedimos por hoy. Jordi, por más conversaciones como estas, por más charlas con té, así se nos enfríe, por más niveles de conciencia y más disfrute de la naturaleza y aprovechamiento de la grandeza que tiene nuestro universo. Te amo con el corazón, te mando un abrazo de aquí hasta Phuket.
Y hasta la conchinchina que te me vayas. Próximamente te contaré dónde vamos a estar. Me encanta compartir contigo. Recuerden que hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte. Enseguida voy a estar con tu amiga Zuli Román hablando de Ahí acabo de genealogía. Ya, verla. ya. En dos Ya, minuticos. amiga, ya se lo entrego. Nos vemos para examinar y meditar y nos vemos también en el taller con mi Olga, que seguramente va a ser extraordinario para dejar de procrastinar. Siente la felicidad, aleja los problemas, nada que hacer ni a dónde ir, no vayas tan a prisa. Los abrazos, gracias mi Olga Hermoso, por esta invitación. gracias. Un Chao, chao. abracito, gracias.